Tocayo, es con quien vamos a echar una platicada ahora en la primera oportunidad que tengamos, con Pepe Limón, con María Fernanda Orozco. Queremos platicar con ustedes. Hay muchas expectativas por hacer algo con el CIE y Consulta, y pues ahorita vamos a ver por segunda ocasión a uno de los socios directores de Consulta, que nos viene a dar un tema que desde luego va a ser muy valioso, muy importante para nuestros amigos y amigas profesionales inmobiliarios de AMPI y de todas las demás organizaciones y estructuras y desempeños y actividades a las que se dedican. Así que va a ser un excelente día como el de la ocasión anterior que nos acompañó María Fernanda Orozco. Pepe, esta es una expectativa altísima también que tenemos contigo, y vamos a dar hoy comiendo, en primer lugar, pues a darle las gracias a nombre de AMPI, de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, y aquí en representación de nuestra directora del CIE también, a nombre del Centro de Capacitación, Investigación y Estadística, que es el órgano de capacitación más grande de América Latina, que ha venido profesionalizando a nuestro sector inmobiliario en los últimos años con una cantidad muy importante de alumnos que participan en los diferentes cursos, talleres, diplomados, certificaciones. A ver, Iván Castillo o alguien que me ayude, por favor, Karen. Certificaciones, licenciaturas. Ya tenemos la validez oficial para la licenciatura en bienes raíces, una maestría en bienes raíces, entre muchos otros cursos que a lo largo del año se imparten en este Centro de Capacitación, Investigación Estadística. Y bueno, y qué mejor que también los martes de estadística. Como toda la semana tenemos actividad, tenemos lunes de conferencias, martes de estadísticas, miércoles empresariales, en fin, toda la semana tenemos presencia de manera gratuita y abierta para todos los que deseen participar. Y bueno, pues esta mañana con el gusto de recibirlos de nueva cuenta a todos ustedes. Como cada semana hemos estado incrementando, ya cada vez más tenemos un rating mayor, nos da muchísimo gusto. Y bueno, el día de hoy nuestro invitado especial, desde luego que viene a contribuir con una aportación de valor para nuestro gremio. Te voy a pedir, Karen, si le das, si nos haces el favor de presentar la reseña de nuestro invitado. Antes decirles que tuve la gran oportunidad de participar en un diplomado que la empresa Consulta, que representa a nuestro invitado, Pepe Limón, me tocó participar. Un diplomado pero muy interesante pues de desarrollo inmobiliario, de proyectos de inversión y desde luego del armado de planes de negocios para desarrollos inmobiliarios. Fue extraordinario este diplomado, y sí, con mucho gusto les quiero compartir que la empresa Consulta pues es una de las empresas serias que también imparten este tipo de cursos y prestan servicios también a terceros para el desarrollo de investigaciones, de proyectos y de todo tipo de consultoría. Por estar aquí, Pepe, Fernando, nos saludan mucho también a Marifer, y pues te cedo la palabra, por favor, Karen, que nos ayudes a presentar al invitado. Claro que sí, muy buenos días a todos. Bueno, iniciamos. José Alberto Limón Perea, socio director de Consulta, es licenciado en Administración y Gestión de Empresas por el TEC de Monterrey con un BA de Negocios Internacionales por la Universidad de San Diego. Es especialista en desarrollo inmobiliario, planeación, integración y administración de proyectos inmobiliarios. Damos inicio.
¿Ya estamos listos? Ya, no sé si ya terminaste, Karen. ¿Sí? Sí. Ok. Bienvenido, Pepe. Hoy traes un tema muy interesante. Desde que lo estuvimos platicando contigo y con Fernando Barba, se nos hizo pero muy atinado. Preventas como fuente de capitalización de proyectos inmobiliarios. Pues, Pepe, gracias por apoyar a la industria, al sector inmobiliario, a AMPI y pues sobre todo para contribuir lo que tú y tu empresa traen para compartirnos esta mañana. Muchísimas gracias, Pepe. Te cedemos los micrófonos, es todo tuyo el programa. Adelante. Muchas gracias, Fernando. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Me da gusto ver por aquí algunas caras conocidas. Pues sí, espero que esta sesión cumpla con las expectativas, como bien comentó ahorita Fernando. Sí, supe ahí del gran éxito que tuvo Marifer. Entonces, pues bueno, esperemos que esto también tenga ese mismo impacto. Y pues agradecerle a ti, Fernando, y a todo tu equipo de AMPI, de CIE, por la invitación. Y pues sí, justamente hoy traemos un tema interesante, que es el tema de las preventas como fuente de capitalización en proyectos inmobiliarios. Voy a compartir pantalla, me avisan si la pueden ver, por favor. Ahí ya deberían de verla. Sí, ¿se ve? Listo. Perfecto. Pues bueno, comenzamos. Como bien comentaba ahorita Karen, pues soy socio director de Consulta. Tengo por ahí algunas especialidades en desarrollo inmobiliario, principalmente en finanzas, en gerencia de proyectos, y pues bueno, digamos que es un poquito de lo que hacemos en el día a día, ¿no? Y justamente el tema de las preventas, más allá de que sea, pues siempre lo relacionamos como un tema comercial, pues nosotros, o bueno, al menos en la empresa, nosotros vemos a las ventas como un tema financiero fundamental, ¿no? A lo mejor esto ya lo habían escuchado por parte de Marifer, pero para nosotros las ventas son la sangre de un proyecto inmobiliario. Y me gustaría arrancar con esto porque justamente tenemos ahí una confusión o luego no entendemos bien dónde comienza una preventa, dónde termina la preventa, cuándo comienza la venta formal, etcétera, ¿no? En realidad es un tema conceptual. Al final, las ventas arrancan desde el día en que tú estás promocionando como tal el proyecto y lo único que cambia o que va a cambiar en este proceso es si ya tienes licencia, si ya iniciaste construcción o si ya la terminaste y tan, ¿no? Pero al final las ventas llevan un proceso, las ventas dentro de un proyecto llevan como tal un proceso que tenemos que cuidar desde el punto de vista de políticas, desde el punto de vista de incrementos en las listas de precios, desde el punto de vista de descuentos, si es que estamos en una etapa muy temprana, o en esto que le llamamos justamente preventas. Pero bueno, al final, lo que nos va a permitir terminar el proyecto es justamente las ventas. Si no existen ventas, el proyecto no va a caminar, no va a funcionar y se va a morir, ¿no? Entonces, me imagino que los que ya estuvieron en la sesión anterior con Marifer ya vieron este canvas inmobiliario. Aquí nada más estoy señalando rápidamente las principales o los principales momentos en donde la comercialización toma una importancia relevante dentro del proceso de un desarrollo inmobiliario. Rápidamente lo voy a comentar. La etapa de generación es una etapa de planeación. La etapa de integración es una etapa en donde integramos recursos y hacemos una planificación financiera. Y en la etapa de desarrollo y cierre, todo eso que planeamos previamente, todo eso que integramos previamente, simplemente es un tema de control, ¿no? En desarrollo y cierre simplemente estamos controlando y estamos monitoreando que lo que dijimos que se iba a desarrollar realmente se haga, ¿no? Y aquí nada más quisiera hacer algunas anotaciones de por qué estoy señalando el tema de factibilidad de negocio.
y es que cuando estamos desarrollando un proyecto inmobiliario, nosotros normalmente al comercializador, al broker, a las inmobiliarias, pues las tomamos en cuenta en el momento que vamos a empezar la comercialización, o sea, ya hasta el final, ya prácticamente te digo, oye, pues aquí está el proyecto y pues véndelo, ¿no? O sea, tal cual. Pero siempre se nos, o bueno, algo que es una práctica poco común en esta industria, es involucrar al comercializador desde una etapa muy temprana. Y justamente por eso aquí señalo el tema de factibilidad de negocio. ¿Y por qué lo menciono? Porque justamente ustedes, como comercializadores de bienes inmuebles, de proyectos inmobiliarios, ustedes tienen una gran sensibilidad de qué es lo que realmente se está moviendo en el mercado. Independientemente de que sí tenemos que hacer un estudio, perdón, un estudio de mercado, de que sí tenemos que conocer cuál es la absorción, cuál es la demanda, etcétera. Ustedes tienen una gran sensibilidad para determinar si algún producto se va a comercializar o no, o cuál es la necesidad que está buscando ahorita o actualmente el cliente que está en una zona en específico, ¿no? ¿Qué características debe de tener el departamento o la casa? Si están buscando lotes de inversión para temas industriales, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que en una etapa muy temprana, ustedes como comercializadores pueden aportar mucho al proyecto. Y en ese sentido, aquí pongo o señalo la parte de factibilidad de negocio, porque desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista financiero, aquí ya empezamos a tocar el tema de las ventas. Para nosotros, en el momento que empezamos a planear un proyecto inmobiliario, lo primero que tenemos que fijarnos es en 5 cosas. Primero, que tenga factibilidad legal. Eso quiere decir que el terreno donde se vaya a desarrollar lo que queramos desarrollar no tenga ningún gravamen, tenga una sola escritura, que quien dice ser el dueño realmente es el dueño, que todo el proceso legal de compra de esa tierra se haya llevado de manera correcta, obviamente que no tenga un litigio. Si viene desde un punto de vista ejidal, bueno, pues que se haya corrido todo el proceso de desincorporación ejidal, etcétera, ¿no? Entonces, número 1, que tenga factibilidad legal, que realmente podamos hacer un proyecto inmobiliario y que no nos vaya a saltar algo a la mitad del proyecto por un tema legal. Número 2, y este es muy importante, la factibilidad regulatoria. Todo el tiempo me llegan clientes que dicen, oye, yo quiero aquí hacer un desarrollo de 100 departamentos. Ah, perfecto, buenísimo. Vamos, vemos el uso de suelo y el uso de suelo solo te permite hacer 20 departamentos. Lo siento mucho, pero nada más puedes hacer 20, ¿no? Entonces, desde el punto de vista regulatorio, aquí lo que tenemos que cuidar es que realmente podamos hacer lo que queremos desarrollar y lo que el mercado me va a pedir. Ese es también otro punto muy importante. Luego viene una factibilidad técnica, que principalmente la utilizamos o lo que hacemos es, bueno, si desde el punto de vista del suelo, si desde el punto de vista topográfico, si desde el punto de vista hidrológico, el terreno tiene alguna complicación, bueno, es importante realizar algún estudio técnico para poder determinar si vamos a poder hacer el proyecto o no. Luego viene una factibilidad de mercado y aquí es en donde ya empieza justamente este conocimiento que tienen ustedes desde el punto de vista comercial. Y la parte de mercado simplemente nos va a dar un vistazo prácticamente de precios, ¿no? Precios por metro cuadrado, precios absolutos, un nivel de acabados muy general para saber más o menos el costo por metro cuadrado que vamos a tomar para nuestra factibilidad financiera, que es la siguiente. Pero bueno, desde aquí ustedes ya empiezan o podrían empezar digamos que a participar en este proceso de planeación de un proyecto inmobiliario. Y justamente con esta parte de factibilidad de mercado y la factibilidad financiera, que son las últimas dos, es en donde las ventas cobran un tema relevante. ¿Por qué? Porque las ventas, aunque sean en una etapa muy temprana, esto es algo que yo le llamo números de servilleta. En esta etapa de números de servilleta, si el proyecto nos da, si el proyecto
determinamos que tiene una buena rentabilidad, y para nosotros en esta etapa una buena rentabilidad tiene que andar entre un 15 y un 18% de utilidad, así con esta información tan básica que tenemos hasta este momento, pues bueno, significa que posteriormente pudiéramos mejorar esos números y posteriormente esas ventas pudieran incrementar. ¿Por qué? Porque realmente estamos en una etapa con información muy preliminar, ¿no? Entonces, en este momento, las ventas como tal, o este cálculo de ventas, esta proyección de ingresos que pudiéramos considerar, empieza a tomar cierta relevancia, ¿no? Entonces, rápidamente haciendo un resumen, aquí hay 5 factibilidades que tenemos que cuidar: la legal, la regulatoria, que me va a permitir o me va a determinar cuánto es lo que yo puedo construir; la técnica, la de mercado y la financiera, ¿no? Entonces, estas 5 factibilidades, si yo tengo palomita en todas ellas, ya puedo empezar o puedo pasar al siguiente paso, ¿no? Y el siguiente paso ya tiene que ver con un estudio de mercado más detallado, no me voy a detener en esa parte, un proyecto arquitectónico más detallado, etcétera, ¿no? Pero digamos que desde este momento ya tenemos, con la factibilidad regulatoria, con el tema de mercado y con la parte financiera, de entrada un preview de qué puede ser el proyecto y qué podemos ir considerando como ventas del proyecto, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos factibilidad de mercado, factibilidad de negocio, pasamos a hacer una evaluación financiera más detallada, que es el punto que sigue, y digamos que una vez que tenemos este modelo financiero, aquí es donde yo ya considero que tengo un modelo financiero mucho más detallado, mucho más, digamos que aterrizado a la realidad de mercado y a lo que realmente va a suceder a lo largo del proyecto. Pues bueno, en este modelo financiero también ustedes entran con una participación importante, porque aquí es en donde se empieza a determinar cuál va a ser la estrategia comercial que va a tomar el proyecto. En este momento, el modelo financiero ya me debería determinar cuál es la estructura de capital de un proyecto inmobiliario. La estructura de capital, ahorita la vamos a ver más adelante, pero viene principalmente de 4 aspectos, ¿no? Una parte tiene que ser capital propio o capital semilla. Una parte tiene que ser probablemente un crédito puente. Tiene que ver con las mismas ventas o preventas, dependiendo cuál es el objetivo, y justamente aquí es en donde entra el modelo financiero a determinar, bueno, en esta estructura de capital nos conviene tener un gran número de preventas o pocas preventas, ¿no? Aquí depende de cuál sea la estrategia. Entonces, tenemos capital, tenemos las propias ventas, tenemos probablemente un préstamo bancario o de algún inversionista, y muchas veces, y esto es algo que ya también tocaron en la sesión pasada con Marifer, el tema de la aportación de tierra. Cuando hay una aportación de tierra, esa tierra se convierte en parte del capital y de la estructura de capital y de inversión que tiene el proyecto inmobiliario, ¿no? Entonces, ahorita lo vamos a ver más adelante, para verlo con algunos ejemplos. Pero en este momento, en este modelo financiero, ya tenemos esa claridad de, bueno, ¿cuál es la mezcla ideal que debería de tener mi proyecto para poder detonarse? Y en ese sentido, estas ventas o estas preventas juegan un papel importante. Si yo estoy buscando que mi proyecto inmobiliario se capitalice por medio de preventas, yo tengo que tener una estrategia comercial agresiva para que al principio del proyecto yo gane, o como desarrollador empiece a capitalizar el proyecto con enganches altos o con unidades de venta de contado, ¿no? ¿Para qué o cómo voy a lograr eso? Bueno, pues probablemente voy a tener que dar unos grandes descuentos, pero el dar grandes descuentos también es un riesgo para el propio negocio, porque si yo doy grandes descuentos al principio, luego tengo que volver a recuperar esos descuentos conforme voy avanzando en el proyecto, y corro el riesgo de poderme salir de mercado. Entonces, desde este momento hay que tener un cálculo y hay que tener digamos que
pues ya un cálculo medido de cuál es el riesgo y cuál es lo que yo tengo que ofrecer de descuento al principio y cuánto es lo que yo tengo que, y cómo tengo que ir plusvalizando el proyecto. Esa sería la idea del modelo financiero, ¿no? Ahorita lo veremos de manera más detallada. Luego en la segunda etapa, que es la etapa de integración, aquí ya comenzamos con una planeación financiera. Y para nosotros la planeación financiera, a diferencia del modelo financiero, es que aquí, digamos que ya tenemos definida nuestra estrategia comercial, ya platicamos con ustedes inmobiliarios y les dijimos, oigan, a ver, estoy pensando capitalizar el proyecto con un 20% de preventas, un 20% es lo que vale la tierra porque me lo están aportando. Yo voy a meter otro 10% de capital privado y el resto va a ser financiamiento bancario. Nada más que para las preventas, ¿te hace sentido estos descuentos, este precio por metro cuadrado de salida, estos incrementos, estas listas de precios, etcétera? Sí, no, ¿por qué no? Porque sí, ¿no? Y entonces se determina esa estrategia comercial en esta etapa. Digamos que aquí es donde ya podemos comenzar con lo que le llamamos la preventa. ¿Por qué comenzamos hasta este momento? Porque ya tenemos permisos y licencias. Si no tengo permisos y licencias, pues bueno, puedo vender, entre comillas, pero en realidad no estaría vendiendo, simplemente estaría haciendo una opción de compra de cosa futura. ¿De qué? Pues no sé. ¿A quién le voy a vender cuando no tengo permisos y licencias? Pues probablemente a gente de mucha confianza, probablemente a Friends and Family, ¿no? Los famosos Friends and Family, donde sabemos que no vamos a invitar a gente inversionista externa fuera de nuestro círculo de confianza, porque hay muchas cosas que siguen en el aire. Incluso no sabemos si el proyecto me lo van a autorizar o no, porque aún no tengo permisos y licencias, ¿no? Entonces, puede que exista esta parte de Friends and Family previo a los permisos y licencias, pero digamos que ya el momento en donde inician las ventas como tal, un tema de preventas, es en el momento que ya tengo permisos y licencias, ¿va? Entonces, hasta este momento, digamos que empezamos con la venta formal del proyecto. Y aquí es en donde empieza esta confusión, en donde, bueno, pues, ¿qué es una preventa? ¿Qué es un Friends and Family? ¿Dónde empieza la venta? ¿O qué? ¿No? Para nosotros, simplemente es un tema conceptual. La preventa es antes de, o sea, si yo estoy construyendo mi proyecto y no lo he terminado, todo eso, cualquier venta antes de eso, es una preventa. Para mí eso es una preventa. Cualquiera. A mí no me importa si le llamamos Friends and Family, si es una preventa preconstrucción, si es una preventa durante construcción, no importa. Lo que importa es cómo vamos a ir escalando la lista de precios conforme yo voy vendiendo. Eso se lo tienen que grabar, ahora sí que prácticamente en el coco y decir, a ver, las preventas, no importa el momento en que suceda la preventa, sino cómo vamos plusvalizando y cómo vamos cambiando nuestras listas de precios conforme vamos vendiendo, ¿no? Y ahorita vamos a ver nuevamente cómo sucede eso, o en qué momento sucede eso, ¿no? Y aquí puse ya hasta el final el tema de la comercialización, porque bueno, la comercialización, digamos que arranca desde esta etapa de integración y hasta que termina el proyecto. Yo no termino de vender hasta que vendo la última unidad y entrego la última unidad. Una cosa es, pues ya vendí, ya firmé mi contrato, ya me pagaron el enganche, ya me pagaron mi comisión, pues buenísimo. Pero ¿y la entrega qué? Muchas veces se nos olvida o nos olvidamos, ¿no?, de esa parte de la venta. Entonces, la experiencia de compra del cliente sucede hasta que te entregan el departamento, la casa, la bodega, la oficina, lo que sea que hayas comprado, ¿no? Entonces, la venta no termina hasta que te entregamos a ti, cliente, eso que compraste, ¿no? Entonces, bueno, un poquito, esto era para dar un como preámbulo y un contexto a todo esto que estamos revisando o que vamos a revisar. Y lo que sigue es que para poder determinar
o para poder entender las preventas como una fuente de capitalización de un proyecto inmobiliario, tenemos primero que entender cuál es la inversión total de un proyecto inmobiliario. La inversión total de un proyecto es la suma de todos los gastos y los costos que sucedieron durante todo el proyecto inmobiliario. Y dicho esto, en este estado de resultados que estamos viendo aquí, déjenme, les voy a dibujar. Prácticamente todo esto que estoy señalando se convierte en inversión del proyecto. Aquí estoy simulando que tengo un proyecto que vale 100 pesos y cada una de estas partidas tienen un valor. Muchas veces se nos olvida como, ya sea como dueños de tierra, como inversionistas, creemos que la inversión de un proyecto es simplemente la construcción, la edificación, la urbanización, la comisión que le doy al vendedor y la publicidad y ya, ¿no? Ahí muere. Pues sí, pero ¿y dónde quedó permisos y licencias? ¿Dónde quedan todos los estudios? ¿Dónde quedó el costo del proyecto arquitectónico? ¿Dónde quedó el costo de postventa? Etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay una lista de partidas, mejor dicho. Son partidas básicas que nosotros vemos día a día en cualquier proyecto inmobiliario. Pero bueno, prácticamente esto que está señalado con un cuadro rojo, esto sería el total de la inversión de un proyecto inmobiliario. Claro que todos los proyectos son distintos y todos los proyectos tienen una inversión distinta. Entonces, la suma de todo esto es la inversión total de un proyecto inmobiliario. El terreno, gastos notariales, el proyecto arquitectónico, la edificación, que normalmente es lo que más cuesta en un proyecto inmobiliario, permisos, licencias, gestorías, factibilidades, algo que hasta no hace mucho era poco común y todavía nos pasa. El fee del desarrollador es algo que a veces no se toma en cuenta. El fee del desarrollador es lo que mantiene vivo la estructura que va a controlar el proyecto. Obviamente es un fee que se cobra a sí mismo el desarrollador, pero tiene que salir del proyecto y se tiene que considerar, ¿no? Tiene que haber una gerencia de obra, honorarios legales, honorarios de contabilidad, que también siempre se nos olvida, comercialización, marketing, postventa. Y hasta abajo viene un tema de comisiones bancarias y financiamiento. El financiamiento quiere decir los intereses, ¿no? Y esto tendrá que ver con el nivel de apalancamiento que tengamos en el proyecto. Pero, pues al final, como lo voy a gastar, es parte de la inversión del proyecto. Pero para esto es necesario tener todo el modelo financiero. Veamos el modelo financiero como una licuadora que le vamos a meter ingredientes. Los ingredientes son cada una de estas partidas. Y yo tengo que llegar con una receta específica para llegar a un resultado específico. Y si le meto algún ingrediente que no está bien analizado, a eso le llamamos incertidumbre. Es un grado de incertidumbre que me puede crear un riesgo futuro. Entonces, en un proyecto inmobiliario, la inversión tenemos que considerar todo lo que gastamos, todo lo que nos cuesta hacer el proyecto para poder determinar cómo vamos a cubrir esa inversión. Una parte son las ventas, pero digamos que si nos apalancamos 100% en preventas, estamos diciendo, nos estamos echando un sueño guajiro. Yo sé que por ahí, luego en redes dicen, haz tu proyecto 100% con preventas. En la realidad, eso sucede una vez en 1,000,000. O sea, es muy raro, rarísimo. Es como un único. No significa que no se pueda, pero hay un gran riesgo. Y por otro lado, hay un gran riesgo de dejar mucho dinero en la mesa por tener que dar muchas ventajas en precio, en descuentos, en poca plusvalización en el proyecto, si no hacemos las cosas bien. Entonces, hacer un proyecto 100% de preventas o apalancado en preventas es un gran riesgo. Sí se puede, es muy raro, es muy difícil, sí. ¿Lo recomendamos? No. Entonces, bueno, la inversión. Inversión, paso número 1 para determinar
la capitalización de un proyecto inmobiliario. Me voy a seguir a la que sigue, en un momentito. Ahí está. Entonces, ahora sí, vamos a ver cuál es la integración de la inversión en un proyecto inmobiliario. Esto es lo que les comentaba, los 4 puntos que normalmente vemos en la estructura de capital de un proyecto. Uno es el crédito, otro es capital privado. Capital privado, dígase, lo que yo le meto como capital semilla, o lo que me va a prestar algún inversionista para meter al proyecto y poder arrancar con el proyecto. La preventa y revolvencia comercial, y la tierra cuando hay una aportación de tierra. El crédito, digo, lo voy a platicar así muy rápidamente, pero el crédito, el banco nos puede dar hasta el 65% del valor del proyecto, o sea, de los ingresos del proyecto. Ese, digamos que es el tope de lo que el banco te va a prestar para tu proyecto. Sin embargo, no significa que necesites el 65% del valor del proyecto. Por eso es importante la licuadora del modelo financiero, porque ese modelo financiero, ese flujo de efectivo que te va a generar el modelo financiero, te va a determinar específicamente cuánto es lo que necesitas de crédito bancario. ¿Ok? No es necesario, veámoslo como una tarjeta de crédito. Tú tienes un límite de crédito de, voy a hablar al aire, de 50,000 pesos. Pero en realidad, día a día, digamos que tus gastos día a día, semanales, mensuales, vamos a suponer que ascienden a 35,000 pesos. Bueno, esos 35 es lo que necesitas. No necesitas gastar más. No necesitas los otros 15. Los otros 15 los puedes dejar para alguna emergencia, eso sí, ¿no? El crédito puente, digamos que funciona de manera un poco similar, ¿no? En cuanto al límite de crédito que tenemos. Entonces, bueno, el crédito, lo más común es que necesites entre un 30 hasta el 65% del valor del proyecto, que es lo que hasta lo que te puede prestar el banco. De capital privado, nosotros normalmente recomendamos meter entre un 10 y un 20% de esa misma inversión total. Y las preventas o la misma revolvencia comercial, aquí quiere decir las propias ventas del proyecto, andan entre un 20 y un 40%. Cuando nosotros apalancamos mucho un proyecto en preventas o en la misma venta, digamos que nos estamos yendo hacia el rincón del 40%. No es algo que realmente recomendemos mucho, porque sucede esto que les comenté hace un momentito, ¿no? O sea, apalancar el proyecto o esperanzarnos a que las mismas ventas del proyecto nos van a dar todo el capital para poder sacar el proyecto es difícil. Y si algo sucede con las ventas, si el mercado cambia, si enfrente se me puso un competidor y ya me ganó clientes potenciales o demanda, cualquier cosita que suceda, esa variable de ventas es muy sensible a ciertos riesgos del negocio mismo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con qué tanto nos apalancamos. Algo recomendable tendría que andar entre un 20 y un 40%, no más. La tierra, como también lo vieron con Marifer, cuando la aportamos, equivale más o menos mínimo un 10% o hasta un 20% en ubicaciones premium, depende de la ciudad, naturalmente depende del giro del negocio, pero bueno, vamos a ponerlo entre un 10 y un 20% del valor del proyecto. Más o menos así es como esta es, digamos que la estructura de capital de un proyecto. Estas son los cuatro principales componentes que deberíamos considerar en la estructura de capital de un proyecto. Y la mezcla dependerá justamente tanto de nuestro modelo financiero, como de nuestro estudio de mercado, como de nuestra estrategia comercial y de qué tanto dinero tengamos nosotros disponible para meter, ya sea de crédito, de capital privado, o si me están aportando la tierra. ¿Por qué? Porque, nuevamente, esto de que se pueden hacer los proyectos de saliva es muy difícil. O sea, para poder arrancar con ventas, necesitamos al menos llegar a
permisos y licencias. Y llegar a permisos y licencias en cualquier proyecto inmobiliario, al menos en nuestra experiencia, anda entre un 8 y un 10% de la inversión. Por eso ese capital privado que tenemos aquí, el mínimo es un 10%. Porque tienes que pagar permisos, tienes que pagar estudios, tienes que pagar el proyecto arquitectónico, tienes que pagar una serie de cosas para poder llegar a prevender, ¿no? Entonces, eso de que podemos hacer el proyecto de Saliva, pues está muy complicado, la verdad. Entonces, aquí, por ejemplo, estamos poniendo un ejemplo X análogo, en donde decimos, bueno, el banco me va a prestar el 40% de la inversión, yo puse un 15%, y ese puede ser ahorros que yo tenía en mi cartera, o puede ser algún inversionista que me va a poner ese 15% de capital semilla para poder arrancar con el proyecto. Aquí la preventa o la revolvencia comercial es, digamos que un nivel sano. Aquí estamos entre un 20 y un 25%. Quiere decir que estamos capitalizando el proyecto en su mayoría con un crédito, y eso al final nos va a permitir tener precios mucho más competitivos, mucho más altos al final del proyecto. Y al final del proyecto, recordemos que una vez que tenemos terminada la construcción del proyecto, ya no es necesario, si estamos hablando de vivienda habitacional, ya sean departamentos o casas, pues ya no es necesario hacer la preventa. Pues ya el cliente puede utilizar un crédito hipotecario. Entonces, para mí, desarrollador, pues ya es mucho más fácil agarrar esa venta, casi de contado, pero tuve que capitalizarme con un crédito, con capital privado, con la tierra, que aquí la estoy considerando un 20%. Y sí hubo una parte de preventa, sí hubo una parte de revolvencia comercial, o sea, las mismas ventas que me van dando flujo al proyecto, pero digamos que no es un gran apalancamiento. O sea, estamos en un nivel sano. Cosa contraria sería este ejemplo, en donde el crédito bancario es pequeño, digamos que andamos en un 35%, capital privado yo me mantuve igual, pero la revolvencia comercial o las preventas significan un 35% de ese total de inversión. Aquí sí me estoy apalancando mucho más en las preventas. ¿Cuál es el riesgo aquí? Aquí el riesgo es que si la absorción que yo tenía calculada dentro de mi modelo financiero no llego a esa absorción, pues no voy a llegar a esa inversión que necesito. Lo cual significa que no voy a tener la liquidez, lo cual significa que voy a tener que alargar los tiempos del proyecto, lo cual probablemente significa que esos contratos de preventa que ya firmé se van a retrasar y voy a entrar en penalizaciones, etcétera, etcétera. Entonces empieza una serie como de, ahora sí que fallas en cascada, que si bien se pueden corregir, ¿sí? O sea, no hay que ser tampoco fatalistas, pero es un riesgo. O sea, el tema de la preventa, si está mal calculada, si esos ritmos de absorción están muy alegres, podemos caer en este tipo de riesgos en el proyecto. Por eso, el papel que juegan ustedes en la conceptualización de la estrategia comercial cobra una importancia relevante, porque muchas veces el desarrollador se va con la finta, o no el desarrollador, el inversionista, quien sea, hace sus modelos financieros en Excel, y en Excel todos somos ricos. Eso es algo que también les digo en mis cursos de finanzas. En Excel todos somos ricos. Entonces, en realidad tenemos que tener una sensibilidad y ciertos escenarios en qué sucedería si no llego al ritmo de absorción que estoy buscando. ¿Qué sucedería si el precio de venta al que salí no es el correcto? Que en teoría ya hice un estudio de mercado y ya me lo debió haber validado previamente el estudio. Pero bueno, son cosas que suceden. O sea, tenemos ejemplos de terror más. Si hay tiempo, al ratito les cuento uno que sucedió en Querétaro. Pero, digamos, al final esta revolvencia comercial tiene una cierta sensibilidad a la absorción, al precio de venta, a los descuentos, a la plusvalización del proyecto. ¿Y quiénes son los expertos en eso? Pues son ustedes, ¿no? Sí hay un estudio de mercado,
sí hay información que podemos tomar como referencia, pero ustedes son los que realmente podrán determinar, oye, ¿sabes qué? A la gente sí se le hace atractivo ese esquema de financiamiento. A la gente sí se le hace atractivo el X, Y, Z tema del producto, ¿no? Entonces, ustedes realmente tienen esa sensibilidad y pueden aportar mucho a esta estrategia comercial para saber o determinar si realmente se va a cumplir o no. Si el desarrollador dice, oye, necesito 40% de preventas para poder lograr la capitalización del proyecto, ustedes deberían de tener esa sensibilidad para decir, ¿sabes qué? O sea, es demasiado. O sabes que sí, sí puedo, sí me aviento el tiro porque sé que puedo, porque es un buen producto, porque es una buena ubicación, porque los esquemas están correctos, porque la absorción que estás contemplando es la correcta, etcétera, 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 ¿no? Entonces, digamos que ustedes pudieran entrar como una especie de validadores, ¿no? De estos parámetros que se utilizan en los modelos financieros, ¿no? Luego viene, aquí me voy a tener, no me voy a tener mucho en el tema de aportación de tierra, es algo que ya revisaron, pero bueno, la aportación de tierra funciona como una fuente de capitalización de los proyectos, porque no desembolsas ese dinero. ¿Cómo se toma? Se toma como un porcentaje del valor de los ingresos, dependiendo de si son departamentos residenciales prime, si son oficinas, si son horizontal, etcétera, ¿no? No voy a tener mucho aquí. En el crédito puente, lo único que quiero mencionar para que lo podamos comprender es el banco me otorga una línea, me autoriza una línea de crédito de hasta el 65% del valor del proyecto. Eso es algo común. Condiciones generales tendrán que ver con comisión por apertura. Si hay un fideicomiso empresarial o de administración, naturalmente el banco va a salir en primer lugar. Lo vamos a ver también un poquito más adelante. Si no hay fideicomiso, bueno, pues que quien vaya a ser el acreditado tenga la experiencia, tenga el conocimiento, sepa el know-how, ya haya hecho otros proyectos, etcétera, etcétera, ¿no? Y por último, tasas, comisiones y bueno, fideicomisos ya lo mencioné. Las tasas, ahorita las tasas están un poquito altas, creo que todos lo sabemos. Normalmente las tasas de los créditos puente andan entre TIE más 4 hasta TIE más 6,5, 7, si es que de plano eres muy nuevo en este negocio. O si el proyecto tiene un cierto grado de riesgo, ¿no? Entonces, la TIE ahorita, si no mal recuerdo, o hasta la semana pasada andábamos en 11.50, 11.25, no recuerdo bien. Entonces, más 4, pues estamos llegando a un 15.50, más 7, pues estamos llegando casi a un 18, ¿no? A un 18.50, mejor dicho. O sea, ya es un chorro, es carísimo, ¿no? Pero bueno, crédito puente es una fuente de capitalización de un proyecto. En nuestra opinión es uno de los más, o era antes. Las tasas van a bajar. Tarde o temprano, nosotros calculamos que para 2025 ya estemos nuevamente en tasas de hace prepandemia, digamos. Entonces, ahorita sí es caro, pero en el momento que bajen, crédito puente va a seguir siendo la fuente de capitalización más común para cualquier proyecto inmobiliario. Ahorita es una mezcla de todo esto que estamos hablando. El capital privado, ya sea con inversionistas o con fondos de inversión, aquí funciona un poco similar al tema del crédito puente, pero hay que determinar muy claro cuál es ese monto a invertir que necesitamos, qué costo de capital le vamos a asignar a ese préstamo, y el costo de capital es la tasa de interés o la tasa de rendimiento que le vamos a ofrecer a los inversionistas. Condiciones generales también tiene que ver con un tema de en qué momento te lo pago, si te lo pago con metros cuadrados, si te lo pago durante la vida del proyecto o te lo pago hasta el final del proyecto como parte de las utilidades. Hay una serie de cosas. Aquí sí se puede jugar muchas maneras, ¿no? Con el tema del capital privado. El rendimiento garantizado o no garantizado. Más que aquí decir garantizado o no garantizado, o sea, no hay una garantía como tal, más que
el patrimonio del fideicomiso, si es que hay un fideicomiso. Por eso el fideicomiso es interesante como vehículo de inversión. Más allá de esa garantía del patrimonio que existe dentro del fideicomiso, pues no hay una garantía adicional. Pero más allá de esa garantía que les comento, a lo que nos referimos aquí es, a ver, normalmente lo manejamos como tasa libre de riesgo, ¿no? La tasa libre de riesgo pues, son CETES, ¿no? Yo te voy a ofrecer como tasa libre de riesgo hasta CETES y tan. Pero pues el inversionista va a decir, no, pues ¿para qué meto el dinero contigo en un proyecto que naturalmente se ve que tiene mayor riesgo, ¿no? Entonces hay que subirle un poquito. Digamos que ahorita un inversionista como un promedio te anda pidiendo entre un 20 y un 22% de rendimiento. Ese digamos que sería su rendimiento garantizado. Si bien hay un riesgo medido, porque le estamos otorgando, se supone, le estamos dando un plan de negocio, le estamos enseñando los números, el modelo financiero, etcétera, ¿no? Y un rendimiento no garantizado sería, bueno, si yo llego a cierta rentabilidad del proyecto, a una cierta TIR, que ahí ya me estoy metiendo en temas financieros, si yo llego a una cierta TIR, bueno, yo te comparto, más bien te doy otro premio a ti inversionista, y es ese rendimiento no garantizado. No te lo garantizo porque no sé si voy a llegar a esos niveles de rentabilidad, ¿no? Pero si llego, pues, te comparto, te salpico un pedazo de ese rendimiento, ¿no? Pero el garantizado es el que yo te tengo que cumplir sí o sí, ¿no? Y esto tiene que ver justamente con lo que ahorita estábamos platicando. El rendimiento tiene que estar ligado al riesgo del proyecto. Ahí está, ahí hay un error. Hay rendimiento ligado al riesgo del proyecto, no al rendimiento. Pero bueno, eso es tema capital privado. Pero vámonos al tema al que venimos el día de hoy, el rol de la preventa como capitalización. Para poder determinar una buena capitalización por medio de las preventas, tenemos que tener clarísimos estos 5 puntos. 1, la definición de la política de ventas. Dentro de la política de ventas vendrán las listas de precios, todos los descuentos que tenemos que considerar, los esquemas de financiamiento que vamos a considerar. ¿Por qué te daría a ti un descuento adicional versus a otro cliente que no me lo está solicitando? O sea, aquí es donde tenemos que definir, bueno, cuánto de comisión es lo que se va a repartir. Si hay un reference fee también hay que considerarlo. Si el cliente lo trajo otra inmobiliaria, también aquí hay que considerarlo. Toda esta parte de política como tal de ventas de proyecto tiene que estar bien clarita previo al inicio de las ventas, ¿no? O de la preventa. Todo esto obviamente va ligado a una estrategia comercial, y la estrategia comercial pues no es nada más definir la política, definir los incrementos, definir una meta de absorción, sino la estrategia comercial tiene que ir ligada a quién es nuestro cliente, a quién le vamos a vender. Está muy de moda ahorita vender lotes de inversión, por ejemplo, por el tema de nearshoring, ¿no? O sea, lotes industriales de inversión. Pues sí, pero ¿quién es el cliente? O sea, ¿le estamos vendiendo al inversionista o le queremos vender a la empresa que realmente se va a colocar ahí? ¿O tenemos que hacer un match entre los dos, ¿no? O cuando hablamos de departamentos, pues ¿quién es mi cliente? ¿Mi cliente es quien realmente va a vivir ahí? ¿O mi cliente es simplemente el inversionista que yo le vendí un departamento para que lo rente, ¿no? O si son departamentos de Airbnb, pues el mercado es distinto. Hay un mercado, o sea, obviamente quien me va a comprar es el inversionista, pero yo tengo que asegurarme de que ese inversionista esté comprando algo que realmente se vaya a rentar en estancias cortas, ¿no? Entonces, la estrategia comercial no es nada más determinar estos 4 puntos adicionales que vienen aquí, sino entender claramente quién es mi mercado, a quién le voy a vender, cuál es el proceso de venta que tengo que seguir
O sea, cuál es el customer journey que tengo que yo seguir a lo largo de la venta. ¿Qué equipo comercial es el que voy a tener para poder llegar a las metas de comercialización? Necesito un equipo de prospectadores, necesito un equipo de cerradores, lo puedo hacer una misma persona, me voy a aliar con otras inmobiliarias, etcétera, ¿no? O sea, la estrategia comercial abarca todo eso más el tema de publicidad, ¿no? Y entonces aquí ya empezamos, una vez que tenemos definida nuestra estrategia comercial, también entra el famosísimo término que ahorita también está muy de moda, Family and Friends, ¿no? ¿Qué carajos es Family and Friends? Bueno, Family and Friends pues ya es la venta, ya estamos vendiendo, ya hay que quitarnos de la cabeza eso de que es Family and Friends, ya es venta, ya estamos vendiendo, o sea, solamente estamos vendiendo con ciertos beneficios adicionales, ¿no? Entonces, para nosotros un Family and Friends ya es una preventa, ya aquí ya empezó como tal. Muchas veces, como les comentaba, Family and Friends, pues hay muchas cosas que todavía están en el aire. Mejor el proyecto no está 100% cerrado o definido. A lo mejor todavía no hay permiso y licencias. A lo mejor, y ese es un grave, grave error, a lo mejor todavía no hay claridad en los esquemas de financiamiento, en los precios de venta, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, Family and Friends, si bien ya estamos vendiendo como tal, tenemos que tener claridad de cuáles van a ser nuestras listas de precios, nuestras listas de descuentos, cuáles van a ser los incrementos que vamos a meter por cada lista y qué absorción necesitamos, ¿no? Y qué son los siguientes dos puntos. El incremento o descuentos en las listas de precios, yo creo que es lo más importante en cualquier preventa de cualquier proyecto inmobiliario. ¿Por qué? Les comentaba ese caso en Querétaro, ese caso de un proyecto en Querétaro, no voy a decir nombres ni mucho menos, pero era un desarrollador requerido y lo que sucedió ahí fue, tuvieron un evento justamente de preventa, eran consultorios y oficinas, y cometieron el pequeño grave error de vender más de la mitad de la torre en esa noche y no incrementar precios, no subir sus listas de precios. Entonces, eso que le sucedió a ese desarrollador que es muy importante en Querétaro, pues puede sucederle a cualquiera. Entonces, tema importantísimo en la preventa, y que aquí es en donde la preventa como fuente de capitalización, yo creo que sería el punto más importante, es los incrementos en las listas de precios. Y ahorita vamos a ver cómo se pueden ir calculando. Y pues bueno, obviamente tener claridad en cuál es la absorción del proyecto, ¿no? Las metas de venta del proyecto como tal. Lo que les comentaba sobre el incremento de precio de lista o de los precios de lista, nosotros siempre recomendamos que los incrementos sean conforme al inventario disponible. Eso quiere decir, vamos a definir una serie de listas, vamos a poner el ejemplo, tengo 50 departamentos, pues voy a definir que voy a tener, no sé, probablemente voy a tener 10 listas de precios. Ok, entonces cada 5 unidades yo voy a incrementar el precio. Pero eso lo estoy diciendo de manera conceptual, lo estoy diciendo de manera, en una etapa de planeación, ¿no? Probablemente en una etapa en donde estoy haciendo justamente mi modelo financiero o donde estoy terminando de definir el modelo de negocio del proyecto, el plan de negocio. En la realidad, o sea, una vez que nos lanzamos como tal a la venta del proyecto, podemos o no respetar esa lista de precios o esas listas de precios. Les voy a poner un ejemplo. Cuando acabamos de terminar de comercializar un proyecto en Jocotepec, Roca Azul,
Y ahí en ese proyecto de Roca Azul, nosotros llevamos la gerencia de proyecto de 0 a 100, la planeación y toda la gerencia del proyecto. En nuestro modelo financiero, antes de salir a preventa, nosotros determinamos que íbamos a arrancar más o menos en 2,000 o 2,500 pesos el metro cuadrado, y que en un plazo de año y medio o 2 años, no recuerdo bien cuál era el ritmo de absorción, íbamos a terminar en 3,500, 3,800 pesos el metro cuadrado de venta. Eso era nuestro modelo financiero, y el modelo financiero salía bien, y teníamos una muy buena rentabilidad, y el cliente estaba muy contento, y nosotros también, porque éramos parte de las utilidades, etcétera, ¿no? En el momento de la venta real, en un año, pasamos de 2,500 pesos el metro cuadrado a 5,500 pesos el metro cuadrado. Casi triplicamos en un año. Casi triplicamos el valor por metro cuadrado del proyecto. ¿Qué quiere decir? Que obviamente si nuestros ingresos en nuestro modelo financiero estaban en una línea, pues naturalmente sobrepasamos esa línea, ¿no? Pero ¿qué fue lo que cambió? Claro que teníamos una lista de precios, claro que teníamos un incremento en cada lista. Lo que sucedió es que el mercado, nos dimos cuenta que el mercado había mucho apetito por ese tipo de proyectos, de lotes, y lo que hicimos fue empezar a estirar la liga. Esa estirar la liga se llama elasticidad del precio. Esa elasticidad del precio es un tema muy sensible, pero es un tema de feeling, y es un tema que el mismo mercado te lo va a ir diciendo. Entonces, si bien tenemos que tener claridad de nuestras listas de precios, no significa que las tengamos que respetar a la hora, a la mera hora de la venta. Si vemos que hay un gran apetito, súbanle, y súbanle, y súbanle, y súbanle, y súbanle, hasta donde la liga aguante. No sé si me va a entender. Claro que aquí hay un tema de sensibilidad de mercado, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el grave error de los que les comentaba de Querétaro? Pues nunca se dieron cuenta de eso. Aparte de que nunca subieron los precios, pues imagínense, en una sola noche vender más de la mitad del proyecto, pues significa que el proyecto era bueno, ¿no? Y tenía un gran atractivo, y era muy bonito, sí, y pues a lo mejor la gente, o sea, a lo mejor vendieron tanto porque era precio. Entonces, ahí hubo una confusión, ¿no? Claramente. Pero a lo que voy es, digamos que ya en la realidad, ese ajuste o ese sobreprecio tendría que ir cambiando con base en el inventario disponible. Y aquí estamos poniendo otras dos variables, que es el tiempo y es el esquema de pago. Pero esto nosotros lo utilizamos en el modelo financiero. En el modelo financiero nosotros consideramos el tiempo y el esquema de pago como formas, como no sabemos cuál va a ser de la venta a la hora de los trancazos. Lo que hace es, bueno, pues vamos haciendo ciertas predicciones o ciertas proyecciones. ¿Con base en qué? Con base en el tiempo. Eso quiere decir el momento de la venta. Si es en preventa, si es durante construcción, si es postconstrucción, o si hay distintas etapas del proyecto, etapa 1, 2 o 3 o 4, pues bueno, naturalmente la 2 no vale lo mismo que la 1, ¿no? Con base en el esquema de pago, si va a ser de contado, si va a ser a corto plazo, si va a ser a mediano plazo, si va a ser a largo plazo, etcétera, ¿no? Y obviamente ajustes sobre inventario. Entonces, como tal, en nuestra proyección de ingresos, nosotros determinamos estos factores y, por ejemplo, esto es un ejemplo de un modelo financiero, ¿no? Aquí tenemos 76 unidades, en donde decimos, ¿sabes qué? El 24% se va a ir en preconstrucción, o sea, antes de empezar la construcción, equivale a 18 unidades. Y a esas 18 unidades yo les voy a dar un 4% de descuento. Entonces, mi departamento, estos eran departamentos, si no me recuerdo, va a quedar en 1.6 millones de pesos, ¿no? Esas 18 van a quedar en 1.6. Luego viene una absorción en construcción.
Aquí voy a determinar, necesito el 47%, o voy a vender el 47%, 36 unidades. Ahí me voy a un precio base, ese es un precio promedio ponderado, ¿no? Entonces, me voy a 1.7 millones de pesos. Luego viene la absorción postconstrucción, el 29%, 22 unidades. Estas prácticamente se van a ir pues, de contado, porque ya es con crédito hipotecario. Aquí yo ya le subí un 4% al valor venta, ¿no? Pero luego hay que considerar el factor esquema de pago, dependiendo si es de contado, corto plazo o largo plazo. Dependiendo del esquema, yo doy un cierto descuento o un sobreprecio. Luego a eso le tengo que sumar cómo voy a capitalizar. Si yo estoy buscando capitalizar el proyecto con preventas, la mayoría de mis preventas tendrán que estar en este... Ay, perdón, me equivoqué de palomita. Ahí está. Mi mayoría de unidades tendrán que estar en este porcentaje. Aquí no me estoy capitalizando con preventas. Me estoy capitalizando, sí, con esquemas de financiamientos de corto plazo. Pero si nos damos cuenta, la mayoría está en el largo plazo. Digamos que estamos medias, a michas y michas, ¿no? Si yo quisiera realmente capitalizar el proyecto con preventas, trataría de que aquí a lo mejor hubiera un 20% en ventas de contado, y a corto plazo tendríamos que estar igual entre un 30%, ¿no? Y digamos que un 30 o un 20% tendría que, el restante tendría que estar en mediano y largo plazo, ¿no? Depende cuál sea la estructura de capital del proyecto, es cómo voy a modelar las ventas del proyecto. Nada más que recuerden, apalancarme en preventas es un gran riesgo para el negocio, porque si no llego a estas metas de absorción y a estas metas de tantos departamentos de contado, tantos departamentos o casas o lo que sea, a corto plazo, no voy a llegar, no me voy a poder capitalizar y me voy a retrasar. ¿Okay? Entonces, bueno, factor esquema de pago, luego factor inventario disponible. Para nosotros este es el más importante. Y este es el más importante porque es lo que les comentaba. Este es realmente lo que nosotros podemos medir ya a la hora de la venta. Oye, se me están vendiendo súper bien, o sea, estoy llegando ya tengo en el primer evento, tengo 60 personas formadas para poder comprar, pues a lo mejor ese inventario o esas listas de precios, yo las tengo que ir modificando, ¿no? Ahí mismo. Y se va. Entonces, ese inventario disponible, aquí nosotros estamos haciendo una proyección, bueno, 21% del inventario total va a tener un 3% de descuento, 25% va a estar a un precio base, 25% va a tener un sobreprecio y 29% va a tener otro sobreprecio, ¿no? Y aquí está el precio por metro cuadrado. Y luego, si hay distintas etapas, pues naturalmente la etapa 1, pues es un valor 0, la etapa 2 ya tendría que tener una plusvalización y la etapa 3 naturalmente tendría que tener otra plusvalización, ¿no? Y tendríamos que llegar justamente a esto. Esto es súper, súper, súper importante. Si nosotros podemos hacer esto en todos los proyectos en los que participamos, nos vamos a dar cuenta de manera muy clara dónde está nuestro precio promedio y dónde está cada una de las unidades. Esta grafiquita de dispersión, cada puntito es una unidad, es un departamento o una casa o lo que quieran, ¿no? Esto lo saqué de un proyecto real, es un proyecto que tenemos en Mérida, y cada uno de estos puntos es un departamento, es un inmueble. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Con esta proyección que ahorita les mostré, lo que hacemos es, bueno, hay algunos, probablemente estos que están hasta aquí abajo, son Friends and Family, son de contado, son, pues son las primeras ventas, entonces tienen una gran ventaja o un gran descuento, porque los vendí al principio, porque me lo están comprando de contado
y entonces el precio por metro cuadrado es menor porque, pues sí, me lo están comprando antes de obtener permisos y licencias, probablemente. Entonces, estos 4 están muy castigados, pero aquí hay una línea roja que es súper importante. Si yo ya tengo claridad de cuál es la inversión total de mi proyecto, si esa inversión total yo la divido entre mis metros cuadrados vendibles del proyecto, tendría que llegar a este punto de equilibrio. Esta línea es el punto de equilibrio del proyecto. ¿Qué quiere decir? Cualquier vivienda, cualquier inmueble que yo venda a menos de 26,000 pesos el metro cuadrado, voy a perder dinero en esa unidad. Entonces, luego cuando llegan los desarrolladores, arquitectos o quien está haciendo el proyecto y nos dicen, oye, ¿tú qué opinas de que venda en preventa o en Friends and Family a costo de construcción? Pues no. ¿Cuál es tu punto de equilibrio? No, pues es que no sé. Pues ¿cuál es tu inversión? No, pues tanto. ¿Cuánto puedes vender? ¿Cuántos son tus metros cuadrados vendibles? Pues tanto. Bueno, pues ese es lo menos que tú podrías vender, porque si no vas a perder dinero. Vender a costo de construcción en Friends and Family, así porque se nos ocurrió, es un error. Decir, oye, pues en Friends and Family voy a dar el 25% de descuento. ¿Por qué? O sea, ¿con base en qué estamos determinando eso? ¿No? Aquí, si yo hago esta matemática muy rápida, aquí estoy determinando que más o menos estoy dando un 19% de descuento entre mi punto de equilibrio y mi precio promedio ponderado. Entre estos 31 y estos 26 hay como un 19% de descuento. Entonces, si yo de entrada, sin saber esto, hubiera dicho, oye, pues dale un 25% a los primeros que vendan, pues ya perdí dinero. Eso fue lo que sucedió en Querétaro, por cierto, ¿no? Entonces, tener claridad justamente de este punto de equilibrio en el proyecto inmobiliario, por un lado nos da un piso y con base en eso ya podemos determinar, oye, es que pues en tus esquemas de financiamiento, ¿por qué no mejor consideras que el primerito que te va a comprar, pues lo máximo que le puedes ofrecer es un 15% de descuento? Y se lo puedes demostrar y le puedes decir, es que si te doy más no salgo. O sea, o prefieres que no salgamos, ¿no? O sea, al final yo te tengo que entregar el proyecto. Si no salimos en el proyecto, pues tú también te vas a ver perjudicado, ¿no? Entonces, lo ideal en cualquier proyecto es poder llegar a esta gráfica de dispersión en donde tenemos claridad de en cuánto estamos vendiendo cada uno de los inmuebles que tenemos en venta, pero más importante, tener claridad del precio promedio ponderado, tener nuestras listas de precios bien definidas con sus incrementos, pero tener claridad que en el momento que arranca la venta, si el mercado me está pidiendo más y más y más, yo tengo que modificar esas listas de precios. Quédense con el ejemplo que les comenté ahorita de Roca Azul. Teníamos pensado llegar de 2,500 a 3,800 en año y medio. Y en un año casi triplicamos el precio. ¿Por qué? Porque el mercado lo aguantó y porque el mercado lo pidió, ¿no? Y todo esto, ¿qué recomendamos o cómo recomendamos que se estructure en un proyecto inmobiliario para darle certeza al comprador? Porque ese comprador que te está comprando algo en preventa, pues está confiando en ti. O sea, le estás prácticamente, si es previo a permisos y licencias, pues tu contrato no es un contrato promesa de compra-venta. Tu contrato es un contrato de opción de compra, de cosa futura, porque no sabes qué es lo que estás comprando, ¿no? Entonces, para darle certeza a esa persona que te va a comprar, lo más transparente es un fideicomiso. Los que también ya estuvieron en la sesión con Marifer, me imagino que esto ya lo revisaron. El fideicomiso es el vehículo de inversión con mayor transparencia para todos los involucrados y qué certeza le da a quienes
van a comprar, pues que hay un patrimonio en el fideicomiso. Y ese patrimonio está regulado por un Big Brother, que ese Big Brother es el fiduciario, es el banco, y ese banco, al final de cuentas, lo que va a determinar es que las reglas que se establezcan en el fideicomiso se cumplan. Y que eso que se prometió o que se está prometiendo en ese contrato promesa de compraventa, pues realmente se cumpla, ¿no? Normalmente cuando compramos o cuando estamos vendiendo algún proyecto por medio de un fideicomiso, quien está comprando se tiene que adherir al fideicomiso, ¿no? Se convierte en un fideicomisario, ¿no? ¿Por qué? Porque él está entrando como un beneficiario de este fideicomiso, ¿no? Puntos importantes a considerar en la venta del proyecto. Número 1, la prelación de pagos. Aquí hay que tener claridad de, bueno, quién sale primero y quién sale después, o sea, quién sale hasta el final. El desglose del patrimonio del fideicomiso. El patrimonio del fideicomiso se va a componer por prácticamente todo el proyecto, o sea, si el terreno se aportó, parte del patrimonio. Si hay capital que se aportó al fideicomiso para poder detonar el proyecto, es parte del patrimonio. Todo lo que se consiga o se contrate a través del fideicomiso es parte del patrimonio. Permisos y licencias, todos los estudios, todo lo que se haga a través del fideicomiso es parte del patrimonio. Las mismas ventas son parte del patrimonio, ¿no? Se definen las distintas garantías que tienen que existir, tanto garantías para quien invierte, garantías para quien compra, garantías para el desarrollador, garantías para el constructor, etcétera, ¿no? Y obviamente los fines del fideicomiso, si tú vas a entrar como un cliente que compró algo, pues tu fin último es obtener ese beneficio que es lo que sea que hayas comprado y firmado en un contrato promesa de compraventa, ¿no? Y por último, pues bueno, un pequeño diagrama de cómo funciona el fideicomiso. No me voy a detener mucho en esto, pero el fideicomiso pues es un contrato, funciona como un contrato, dependiendo si es un fideicomiso de administración o un fideicomiso empresarial. Nosotros recomendamos más el fideicomiso empresarial, y como fideicomiso empresarial funciona pues como tal, es como una empresa, tiene su propio RFC, paga sus impuestos, etcétera. Entonces el fideicomiso empresarial recibe del dueño de la tierra una aportación, que es el terreno, si es que hay una aportación. El administrador del proyecto es el que arma el negocio, y el administrador puede ser el desarrollador. Los inversionistas meten dinero, capital, al proyecto para poder detonar el mismo. Todo este fideicomiso se convierte en un fideicomiso, aquí pusimos de administración, pero al final es un fideicomiso empresarial y de fuente de pago. Y con todo lo que ya tiene el fideicomiso en la panza, capital, ventas, el propio terreno, el financiamiento bancario, si es que también entra el fideicomiso. O sea, quien es el acreditado es el fideicomiso, no es el desarrollador, es el fideicomiso. Y todo eso se utiliza para la construcción y comercialización del negocio, y al final todos los flujos de la comercialización de este negocio se van a utilizar para pagar todos los compromisos obtenidos a través del fideicomiso, o sea, todos los contratos que se firmaron a través del fideicomiso. Y por último, los remanentes serán para pagar al dueño de la tierra, a los inversionistas y al administrador del proyecto. Ese es un poquito cómo funciona el fideicomiso como tal, ¿no? Me extendí un poquito, pero bueno, creo que espero que haya quedado claro. No sé si haya tiempo para preguntas o no sé cómo funciona aquí. Aquí les dejamos un poquito nuestros datos de contacto. Les vamos a compartir obviamente esta presentación y pues nada, pues agradecerles mucho el tiempo, el espacio, y si tienen alguna duda o comentario, adelante. Gracias, Pepe. Gracias. ¿Me ayudas, Karen, por favor, a
a leer unas 4 o 5 preguntas, por favor, de corredito. Gracias, Sí, Karen. claro que sí. Bueno, como primera pregunta tenemos de Patricio que nos dice que si el punto de equilibrio es entre el valor de las ventas o el valor de construcción. El punto de equilibrio es el valor es toda tu inversión. Me voy a regresar. El punto de equilibrio es estos 26,000 que aquí salieron, es el total de la inversión, o sea, todos tus costos y gastos divididos entre tus metros cuadrados vendibles. Metros cuadrados vendibles, ¿eh? Perfecto, muchas De acuerdo, gracias. Pepe, muchas gracias. La siguiente pregunta nos dice el licenciado Marcos, ¿cuál es el tiempo en meses promedio recomendable que se considera para la entrega física de un inmueble desde que inicia la preventa en el desarrollo de un proyecto inmobiliario? Híjole, esa pregunta depende, porque pues depende del tamaño del proyecto. Lo que sí puedo contestar al respecto es, normalmente en cualquier proyecto inmobiliario, incluso los propios de nosotros, lo que hacemos, un poco como protección, ¿no? Tenemos claridad de cuál es nuestra ruta crítica, o sea, la ruta crítica es todas las actividades que necesitamos seguir para que el proyecto no se retrase y que tenemos que cumplir en tiempo y forma. Esa ruta crítica, vamos a suponer que dura 18 meses. A esos 18 meses, simplemente por un tema de cualquier contratiempo, cualquier lo que pueda pasar, nosotros le sumamos entre 3 y 6 meses adicionales para que en ese contrato de compraventa o en esa preventa tengamos ese colchón para el cliente, ¿no? Y el cliente que ya tenga claridad de que, bueno, pues es que a mí me van a entregar en 24 meses o en 21 meses, ¿no? Desde que yo hice la venta, si es que fui de los primeros, firmé la venta, pues son 21 meses o 24 meses contando ese colchón para que me entreguen. Naturalmente, conforme vamos vendiendo, pues esos meses se van recortando porque se supone que nosotros ya estamos avanzando en la construcción, ¿no? Entonces, así como tal, una recomendación de cuánto tiempo, pues más bien dependerá del tipo de proyecto y dependerá de qué proyecto estamos hablando, pero sí consideraría ese colchón que ahorita les comenté, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Seguimos con la pregunta de Mario López que nos dice, ¿cuál es el porcentaje del total de las unidades recomendable de preventa? Ok, buena pregunta. Me voy a regresar acá. Sí, aquí. Digamos que un indicador sano es considerar un 20%, ¿no? Tendríamos que andar entre un 20 y un 30% cuando mucho, como un indicador sano de preventas que tendríamos que considerar dentro de un proyecto. Más allá de un 30, si ya nos vamos a un 40 o incluso más, la verdad es que nos estamos apalancando mucho en las ventas y entre más nos apalancamos, la sensibilidad, ese riesgo, esa incertidumbre de, híjole, si no llego a la meta de comercialización, si no llego a la absorción correcta, etcétera, pues a lo mejor no voy a terminar el proyecto o voy a terminar tarde el proyecto, ¿no? Entonces, un porcentaje común y sano tendría que andar entre un 20, máximo un 30%, ¿no? De preventa. Gracias, Pepe. Saludos. Igual, Mario, un gusto verte. Muchas gracias. Seguimos con la pregunta de Luis Chapa que nos dice, ¿qué garantías son las sensatas que puede exigir un inversionista que aporte tierra o capital, además de prelacios de pagos establecida en el contrato? Ok, ¿qué otras garantías pudiera considerar? Además de la prelación, pues mira, lo que les comentaba no me acuerdo dónde lo puse, aquí. El rendimiento, cuando hablamos del rendimiento garantizado y no garantizado, ya lo que platicaba no es que te lo esté garantizando con, no sé, voy a hablar como si fuera un banco, ¿no? De que, pues te doy te pongo otro inmueble en garantía. No. O sea, es con base en, obviamente, la estructura del negocio, el plan de negocio, donde yo te estoy diciendo, inversionista, a ver,
según este estudio de mercado, según esta definición del producto, este producto que yo voy a desarrollar, según este modelo financiero, yo necesito este requerimiento de capital, y este requerimiento de capital yo te lo voy a solicitar de tal manera. No te solicito todo al principio. Ese es un punto importante. Por otro lado, ese rendimiento, eso que te voy a solicitar prestado, pues yo te voy a dar un rendimiento garantizado que el propio modelo financiero me está determinando. O sea, yo estoy calculando con base en mi modelo que te puedo pagar, voy a hablar a una cifra al aire, hasta un 22% de TIR, ¿no? De tasa interna de retorno. Entonces, si yo llego a un 25% de TIR, pues te voy a dar un premio adicional. Es ese rendimiento no garantizado, ¿no? Pero aquí cuando hablamos de garantizado y no garantizado, en realidad es en cuanto al rendimiento libre de riesgo. Más allá de otro tipo de garantías, además de la prelación, además del propio patrimonio del fideicomiso, pues no hay mucho, ¿no? O sea, más que todo digamos que estructuración, toda esta planeación que ya se le hizo al proyecto y que se le está demostrando al inversionista. Al final tenemos que recordar que si le vamos a entrar a un proyecto inmobiliario, si bien el negocio inmobiliario es un negocio noble, si hacemos las cosas bien, no deja de ser un negocio que tiene un cierto riesgo. Y como tal, ese riesgo, pues el inversionista lo tiene que también tener calculado, ¿no? Entonces, pues sí hay esa prelación que comentaba también Luis, está el propio patrimonio del fideicomiso, y cuando hablamos del patrimonio del fideicomiso significa, si por algo el proyecto se paró, se detuvo, etcétera, y ya no se puede seguir adelante por X o Y razón, ese patrimonio lo que hace el banco es, lo regresa, ya sea que lo pueda hacer líquido, o sea, lo subasta, lo vende, lo que sea, y le regresa el dinero a sus inversionistas o a los inversionistas que metieron lana en ese fideicomiso, ¿no? Dependiendo, obviamente, de esta prelación. Pero, pues más allá de esa garantía, no hay, ¿no? Como tal. ¿Cuántas te faltan, Karen? ¿Cuántas preguntas te están quedando o Faltan estamos dos bien ya con... preguntas. No sé si Va, gusta que terminemos Sí, una sí, vez. sí. Sí, Perfecto, por favor, entonces adelante. continuamos. Nos pregunta Eduardo Álvarez, ¿cuál es el porcentaje recomendado en el escalamiento de precios en la vivienda del proyecto? Ok, me imagino que al porcentaje de incrementos, ¿no? En precios. Eso es algo que también digamos que el mismo estudio, las conclusiones del estudio de mercado te tendrían que determinar. Lo que sí lo que sí puedo decirles es, en un proyecto inmobiliario, la plusvalización tendría que ir entre un 15 y un 25% de plusvalía. Eso quiere decir que si tenemos 5 listas de precios y vamos a plusvalizar el 15%, pues por cada lista yo tengo que ir incrementando un 3%, ¿no? Si yo voy a tener un 30% de plusvalía, o estoy calculando un 30% de plusvalía, porque eso es lo que me arroja el estudio de mercado, pues y voy a tener esas mismas 5 listas de precios, pues yo tengo que aumentar, cada lista la tengo que aumentar un 6%. Entonces, más allá de qué porcentaje es el recomendable, es pensar en cuál es el porcentaje de plusvalía que le voy a dar al proyecto, desde mi lista 0 hasta mi última lista, ¿no? Y tendría que andar entre 15 y 25%, o sea, promedio, pero pues si hay proyectos o hay zonas, depende de la ciudad, depende obviamente la zona dentro de la ciudad, que tienen plusvalías mucho más altas, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Y por último, nos dice, ¿qué riesgo y factibilidad existe que se garantice el banco con el terreno que se aporta? Sí, o sea, sí es común. Aquí dependerá de cuál es el monto. Voy a regresar acá al tema de la estructura de capital.
Aquí dependerá cuál es el monto que tú vas a solicitar como crédito puente, y ese crédito puente depende del banco, es si el mismo terreno te lo toma a cuenta como garantía, o sea, lo tienes que, pues literal, lo tienes que hipotecar, pues, como garantía, o si el banco te está solicitando que la garantía sea 2-1 o 1-1, dependerá, ¿no? O sea, dependerá el riesgo que vea el banco, es cuánto te va a solicitar de garantía. Y esa garantía podrá ser cubierta con el mismo inmueble aportado o tendrá que ser el inmueble aportado más otra garantía adicional, ¿no? Dependerá, pero si es común, sí te piden normalmente que sea el mismo inmueble que esté aportado, que quede como garantía, y sí es factible, ¿no? Parece que ya tenemos la última pregunta, Pepe. Muy interesante. Nos pasamos unos minutos más, pero por el tema y el valor y calidad del tema, creo que vale mucho la pena. El auditorio que hoy tenemos es un público, es un participante muy especializado, con una experiencia y con una actividad que seguramente la gran mayoría de los que están aquí presentes se desempeñan sus actividades profesionales en negocios, en desarrollos, en comercialización. Y bueno, me toca ver en este momento varios de los que están conectados desde el inicio hasta el final. Es una pues cantidad muy importante que tenemos hoy aquí en esta conferencia que nos acabas de compartir. Aprovecho pues para igual hacer mención, como siempre lo hacemos, de nuestros compañeros consejeros nacionales de AMPI. Veo y me da muchísimo gusto ver a la consejera Gabriela Cerezo, mi compañera consejera de Baja California, en Mexicali, a nuestra compañera Zoila Cuevas, también consejera nacional de AMPI en Mazatlán. También me tocó abrirle ver a nuestra compañera Cecia Rodríguez, entre otros consejeros más que siempre nos están acompañando, maestros del Máster de Negocios en Desarrollos Inmobiliarios. Profesor Guillermo Díaz, pues gracias por acompañarnos. Esta plática seguramente pues te darás cuenta, es muy especializada y muy enfocada a quienes están con planteamientos de comercialización de desarrollos o de proyectos de inversión o de negocios inmobiliarios. Y muchos de los alumnos que han egresado del máster de negocios en desarrollos inmobiliarios y de otros cursos y diplomados. Pepe, muchísimas gracias. Le voy a pedir a Karen, si está lista, Karen, para publicar el agradecimiento a nombre de AMPI y del Centro de Capacitación para nuestro invitado. Me haces el favor de leerlo. Por primera ocasión voy a pedir que lo lean, pero por una agenda de trabajo, Pepe, que tuve hoy a las 9:20 de la mañana aquí con la hora de Tijuana, tuve que dejar la computadora, pero aquí estoy muy interesado en la plática. Por favor, Karen. Claro que sí, pues bueno, muchas gracias, Pepe. Te otorgamos esta constancia que dice que la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios y el Centro de Capacitación, Investigación y Estadística otorga la presente constancia entregada al licenciado José Alberto Limón Perea por contribuir a difundir el conocimiento a través de su colaboración como ponente en el programa Martes de Estadística con el tema Preventas como fuente de capitalización de proyectos inmobiliarios. Septiembre 12 de 2023, y lo firma nuestro presidente nacional de AMPI, el ingeniero Ignacio Lacuña Magaña, nuestra presidenta comisionada del CIE, la licenciada Georgina Redondo Osorno, la vicepresidenta de capacitación, la licenciada Rosa Ruiz Velasco, y el director de investigación y estadística, el arquitecto Fernando Zamora Rubio. Muchas gracias. Gracias. Pues con mucho afecto, aprecio y pues respeto para ti, Pepe. ¿Me ayudas a quitar la pantalla, por favor, Karen, para despedirnos finalmente? Pues muy breve y humilde reconocimiento para ti
por esta extraordinaria conferencia que hoy nos acabas de compartir. Te repito, en AMPI y el Centro de Capacitación, Investigación Estadística, tenemos mucho interés en participar y en colaborar con ustedes. Y pues ahora sí, Fernando, Barba, vámonos poniendo de acuerdo, lo hacemos contigo, Pepe, también, con María Fernanda Orozco también. Nos encantaría mucho muy pronto tener un acercamiento con ustedes y pues vamos viendo qué más podemos hacer, qué más pues, nos puede seguir apoyando y sobre todo, pues como te podrás dar cuenta, siempre también a nuestros invitados les abrimos la puerta de nuestros participantes para que tengan la oportunidad de contactarlos ustedes y demás, ¿sí? Este tema fue muy valioso y pues te lo agradecemos mucho. No sé si tengas algunas palabras, mi estimado Pepe, para concluir y pues nos veremos muy pronto seguramente. Claro que sí. No, al contrario, muchísimas gracias a todo tu equipo, Fernando, y a todos los asistentes de esta gran asociación. Nosotros súper contentos, nosotros obviamente con mucho ánimo y con muchas ganas de hacer cosas también con AMPI. Entonces, considérenos, y por supuesto vamos platicando en qué más podemos, cómo podemos aportar más. Nuestro objetivo siempre ha sido profesionalizar la industria. Es una industria muy empírica, es una industria en donde, pues si me fue bien en el primero, pues me aviento el segundo y así empieza, pero no hay como tal bueno, empieza justamente apenas a través también de ustedes de CIE, mismo AMPI, empezamos ya justamente a poder profesionalizar y poder ya darle como que más estructura a esta gran industria que, pues bueno, es per cápita y en el PIB siempre es de las que más pinta, ¿no? Entonces, nosotros muy contentos y con muchos ánimos de poderlo seguir apoyando y naturalmente quedamos a sus órdenes, cualquier duda, cualquier inquietud, ahí están, dejamos ahí por ahí nuestros datos de contacto y con mucho gusto, Fernando, de poder seguir contribuyendo y vamos viendo qué más hacemos en conjunto.